La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez más que el Señor vence en nuestras vidas. Pero no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión de un demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad, diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está en la primera página de la Escritura, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto. Por eso su traducción más precisa suele ser el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente, como dice San Pedro, ronda buscando a quien devorar. Abro una cita. Una de las necesidades mayores que tiene el hombre de hoy es la necesidad de defenderse de aquel mal que llamamos demonio. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, perverso y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y de la Iglesia quien se niega a reconocer la existencia del demonio, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Por eso nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante contra las acechanzas del diablo, contra las flechas incendiarias del maligno. Por eso hemos de estar despiertos y en Dios confiados. He compartido con ustedes
algunos fragmentos del capítulo 5 de el documento del Papa Francisco sobre el camino a la santidad, sobre la santidad en el mundo contemporáneo, Gaudete et Exsultate, del número 158 al número 161. Y cuando he leído la cita, al final la cita ha sido de la catequesis de Pablo VI que pronunció en el año 1972. Hay mucha bibliografía escrita sobre el tema, hay muchos tratados de espiritualidad que tratan de hacer un acercamiento a la personalidad, al modo, no solamente cómo es, sino cómo actúa el demonio, cuál es su estrategia, porque ciertamente es un ser angélico, pero es un ser espiritual, también racional, que tiene su manera de operar. Y Jesús en los evangelios nos ha dejado ciertas constantes, de las cuales podemos extraído Pablo VI y también el Papa Francisco, algunos de los elementos importantes. Es importante saber que cada vez que hablamos del demonio, hablamos de una criatura, no de una especie de antidios o de un dios del mal. Es esencial saber que la vida de los hombres, el espíritu de los hombres, es el territorio donde trabaja Dios, pero también es el territorio donde puede escucharse la voz del tentador, la voz del maligno, la voz del Satán. Satán significa adversario. Diablo significa otra cosa, viene del griego diabolos, que es aquel que enfrenta uno con otro, aquel que divide, exactamente. Y la palabra demonio, bueno, es una palabra griega mucho más amplia, ¿no? Estas son las nominaciones habituales con las cuales nos referimos a este ser angelical. Parecería que habrían algunos rastros bíblicos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del profeta Ezequiel y en el libro del profeta Isaías, pero vamos a dejar ahora de lado esa literatura del Antiguo Testamento para hacer solamente una aproximación a alguna estrategia práctica que se nos presenta a la hora de considerar la necesidad de escuchar la palabra de Dios en el marco de esta voz que también se hace sentir en nuestras vidas y de modo cotidiano y mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Así como en el jardín de Edén la voz de Dios resonaba y ocupaba todo el ámbito donde se encontraba el hombre, de la misma manera también surgió desde la tierra aquel animal, aquel demonio, aquella serpiente antigua, o llamado Satanás, como dirá después Apocalipsis, dando su vocecita al hombre para tratar de engañarlo y también instigarlo para que contradiga la voluntad de su Dios, de su Creador. A ver, estamos insistiendo continuamente de todos lados en este tiempo de cuarentena, de leer con más asiduidad la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de orar y escuchar a Dios. Y tenemos que dejar algo en claro. No tenemos demasiadas opciones como a veces creemos. La situación está complicada, es complicada, y quizá sea un buen momento para que podamos considerarla tranquilos en su contexto, y que también quizá en medio de cada día, de cada hora, de cada instante, o a cada hora, en cada tiempo, en cada momento, ver estos movimientos que van apareciendo en nuestros corazones y en nuestro espíritu, porque esto se puede constatar. Aunque el demonio
no es una realidad material, sin embargo sí es una realidad vital, es decir, existe, y al existir y al tener no solamente su personalidad, sino algunos dicen y lo llaman persona. El Papa Francisco suele hablar de él como una persona. Algunos teólogos dicen que en realidad se trata de un ángel con rasgos personales. A ver, las distinciones aquí no nos ayudan mucho ni colaboran mucho porque no cambian la esencia de esto. La cuestión es que no hay demasiadas opciones en la vida. Si no escuchamos la palabra de Dios, por eso queremos insistir todos en esto, entonces o nos escuchamos a nosotros mismos, o escuchamos a los demás, o escuchamos al diablo. No hay más opciones. O sea, yo puedo escucharme a mí mismo, las demandas de mi propia naturaleza, mis propios deseos, mis propias carencias. Yo puedo escuchar las de los demás, y las demás pueden hacer eco en mí. O yo puedo escuchar cuando no es yo y cuando no es el otro, es el diablo. En ese sentido creo que es un buen criterio para darnos cuenta a quién nos la pasamos escuchando. A veces sucede que hacemos silencio y se nos vienen ideas y pensamientos que uno dice, ¿de dónde viene? Esto no sale en mí, esto no procede de mí, y ahí no hay nadie que está hablando. ¿De dónde viene? Es muy posible que sea del demonio. Por eso lo que quiero yo que pensemos juntos en este video, en estos minutos, es cuánto tiempo nosotros en nuestras vidas escuchamos a los demás, escuchamos a nosotros mismos, porque, a ver, esto es algo de carácter lógico. Si no leemos la palabra de Dios, el tiempo que sobra, o sea que no es de escucha ni de uno ni del otro, el tiempo que sobra, el tiempo que hay en el medio, es tiempo para escuchar pensamientos, fantasías, temores, maquinaciones, memorias de pecado, sufrimientos que el demonio pone en nuestra mente, que el demonio pone en nuestro corazón. Así como cuando de pronto estamos bien y algo pasa y nos tira para abajo de pronto, o se nos cruza de pronto y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Y es posible que este ángel que se disfraza de ángel de luz, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, este ángel que se disfraza de luz intenta convidarnos de lo que tiene en sí. ¿Y qué es lo que tiene en sí? Lo que tiene en sí es lo que es. ¿Y qué es? Y bueno, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, y en el capítulo 10, versículo 8, versículo 10, en el capítulo 10, versículo 10, nos lo deja muy claro. El demonio es como este ladrón que viene para quitarle las ovejas al buen pastor, para dañar a las ovejas, en ese contexto, en el contexto de la presentación de Jesús como el buen pastor, y no viene sino para robar, matar y destruir. Es decir, robar, matar y destruir. O sea, el demonio es un ladrón, el demonio es un mentiroso y el demonio es un asesino. Ante esta persona estamos. Esta persona es la que suele meterse en nuestros pensamientos, en nuestras cabezas, y a veces, por supuesto, logra vencer y doblegar nuestras psicologías flojas, inconsistentes, inmaduras en la fe o golpeadas en la fe, para convidarnos estos pensamientos, fantasías, todas las maquinaciones, y también infligirnos sufrimiento, por supuesto, con un montón de cosas, sobre todo, digo yo, sobre todo con la culpa, no el arrepentimiento, la culpa. Yo, a mi juicio, la culpa, luego de haber estudiado filosóficamente y psicológicamente el tema, el fenómeno de la culpa lo considero algo de carácter estrictamente demoníaco. Es una construcción y una tortura continua sobre un hecho que se realizó, que ya no tiene posibilidades de ser revertido y que no lleva
al arrepentimiento. Ojo, no lleva al arrepentimiento. No siempre lleva a la conversión la culpa. Entonces esa culpa es demoníaca. Muchas veces es demoníaca. El diablo siempre, cuando no puede ser escuchado, quiere influir, interferir. A ver si logro expresar bien. Quiere montarse sobre otra voz que existe, ¿no? Torcer alguna voz, algún pensamiento para nuestro mal, claro, y sobre todo para cumplir con su misión, porque él es un mentiroso, un ladrón y un homicida, pero su misión no es robar y matar y destruir, su misión es apartarnos de Dios y matar nuestra alma, matar nuestra vida espiritual, matar nuestra relación con Dios. Eso es lo que tiene como objeto fundamental el demonio. Por eso decimos, aquel que puede torcer todas las cosas, todos los pensamientos, con tal de separarnos y alejarnos de Dios. Pero no solamente es mentiroso y utiliza todo tipo de mentiras y ardides para tratar de engañarnos, sino que además es un perverso engañador, es un asesino, así lo llama Jesús, decíamos recién en el verso 44 del capítulo 8, en griego utiliza una palabra compuesta, dice, él es desde el comienzo, o sea, desde el principio, desde siempre, y junta la palabra asesino y la palabra hombres, es un matahombres. Él busca matar al hombre. Desde el principio es así. Desde el principio. Fue un matahombres y quiere seguir siendo un asesino de hombres. Quiere llevarnos, nos quiere empujar a que podamos nosotros acercarnos lo más posible con nuestra libertad y luego lanzarnos al vacío a lo que el Apocalipsis llama la segunda muerte. La segunda muerte, que es la muerte del alma. La muerte primera es la muerte de la fe, la muerte espiritual, acá en vida. La segunda muerte es la condenación eterna. Por eso este video, él mata hombres desde el comienzo y nos busca continuamente, él o cualquiera de sus ángeles, sus seguidores, sus partidarios o sus hijos, como dice la palabra de Dios en distintas oportunidades. Y es capaz de hacernos, escuchen esto, es capaz, como es mentiroso y padre de mentira, es el padre de todas las mentiras, ¿no? Así como Dios es el padre de la vida y la muerte, ante él no va, como Dios no tiene nada que ver con el pecado y la muerte, de la misma manera no tiene nada que ver con la verdadera paz, con la verdadera felicidad, con el verdadero amor, el demonio. Sin embargo, es capaz de hacernos permanecer felices, aunque sea por mucho tiempo en esta vida. Tenía una cita marcada por aquí. Este video no está saliendo ni va a salir prolijo, así que te pido que me tengas un poco de paciencia. Eventualmente, si tenés que volver a escucharlo, hacelo. Lo estoy grabando en un momento un poco complicado. Pero no se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Primera carta de Juan, capítulo 3. No se extrañen si el mundo los aborrece. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y saben que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. No hagan como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 11. Quería compartir esta cita porque en realidad, cuando se dice que el diablo es un matahombres, también quiere decir que a nosotros nos hace matar a hombres. Nos convierte en asesinos, nos convierte en mentirosos, nos convierte en ladrones de distintas cosas,
Yo pensaba cómo podría interpretar este triple accionar, el de mentir, el de robar y el de matar, ¿no? Y pensaba que lo primero que puede hacer el demonio es robarnos nuestra identidad. Con eso ya tiene mucho. Nuestra identidad, ¿cuál? La de hijos de Dios. Nuestra identidad de criaturas, de personas limitadas. Nuestra identidad de personas humildes que tenemos que ser, poniendo a nosotros cualquier tipo de orgullo, vanidad, soberbia o alguna de esas cuestiones. Muchas veces nos roba la identidad de hijos de Dios, pero sobre todo de herederos de la vida eterna. De herederos de la vida eterna, que ya somos si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y caminamos en santidad. ¿En qué sentido puede matar? ¿O qué puede matar? Puede matar la fe. La puede matar la fe. Muchas veces no tenemos fe porque todavía, sin darnos cuenta, claro, estamos sometidos bajo el influjo del maligno. Por eso muchas veces mata nuestra confianza en Dios, mata nuestra fe en Dios y de esa manera logra apartarnos de Él. ¿Y qué destruye? Y lo que destruye es nuestra vida presente. Muchas veces destruye nuestra vida presente con una buena culpa por un pecado que hayas cometido, que te acompañe y te torture mucho tiempo. Ya con eso tenés muchísimo tiempo de tu vida arruinada. Y eso no tiene nada que ver, repito, con el arrepentimiento de una acción, ni siquiera con una vida en Dios que quiera vivirse. Ni siquiera tiene que ver con sentirse pobre, limitado o miserable. Eso es otra cosa. Eso es de carácter estrictamente demoníaco. ¿Por qué decía entonces que el hombre es un matahombres? Porque nos hace odiar. Y el odio es una forma de matar. Así nos lo enseñó Jesús en el Evangelio. Aquel que odia a su hermano es lo mismo que si lo estuviera matando. A ese le cabe el castigo de los asesinos, la cárcel, el pagar. Aquel que insulta a su hermano ya de alguna manera lo ha matado. Aquel que insulta en el sentido de aquel que habla mal de su hermano. ¿De dónde provienen? Dice la carta de Santiago en el capítulo 4, todas esas peleas, todas esas habladurías, todos esos pecados de la lengua, capítulo 3, capítulo 4 de Santiago, pueden leerlos, son bellísimos. ¿De dónde procede la discordia? ¿De dónde proceden todas esas pasiones que luchan en ustedes? ¿De dónde? ¿No vienen acaso del pecado que viven ustedes? Ese es el objetivo del demonio, hacer permanecer todo esto que nos daña, que nos hace mal en el corazón. Pero todo esto muchas veces se constituye en un daño, en un perjuicio para nosotros. Nosotros tenemos poder de matar. Nosotros no solamente podemos ser robados, matados y destruidos, como el ladrón que viene para robar, matar y destruir a las ovejas, sino que nosotros podemos convertirnos, podemos volvernos seguidores del maligno, hijos del maligno, discípulos del maligno, como hombres, y contribuir a la expansión de su reino, del reinado, ¿no? Del principado, de aquel que es el príncipe del mundo y tiene el mando y el dominio del mundo, como dice la primera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. Puede llevarnos a que nosotros a otro le quitemos la identidad, le hagamos perder al otro la fe, le robemos, le matemos la fe al otro, por medio de un escándalo, por medio de nuestros pecados, por medio de algún rayo que nos agarre, por medio de un enojo, por medio de una... Vos podés completarlo. Y también puede hacernos que nosotros le arruinemos la vida al otro con nuestras acciones. El demonio puede tener en nosotros y puede encontrar un aliado de primera. Eso tenemos que cuidar. Porque el demonio no quiere sino robar, matar y destruir. Y hacer discípulos también. Y que anunciemos el contraevangelio. Nos odia. Nos odia, pero para eso, para manifestar su odio, va a presentarse siempre como un ángel de luz, y siempre para tratar de
de llevarnos a la desobediencia a Dios, de mantenernos en pecado, de rebelarnos, de no abrirle nuestro corazón a Dios, de no dejar que Dios transforme nuestro corazón y nuestras vidas. Nosotros sabemos que vamos a tratar, yo voy a enunciar las citas, pero como para que puedas entender el camino, digamos, el fundamento que le encontré a esto que voy a decir. Uno puede ser tentado por uno mismo, por ejemplo, ¿no? Yo te invito a que leas aquí Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 16. Santiago 1, 14 al 16. Y Santiago 4, 1 en adelante. Ahí, y también en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de dónde proceden todos los egoísmos, los asesinatos, las maldades, que dice que proceden de dentro del corazón del hombre. Eso está en Mateo 15, 16 al 20. Mateo 15, del 16 al 20. Uno puede ser tentado por uno mismo, por las propias pasiones. Pero las pasiones no entendamos siempre en el sentido, lascivio o lujurioso. No siempre las pasiones refieren a lo sexual. En realidad la pasión sexual es una, pero está la pasión, por ejemplo, la pasión del odio, la envidia. Hay un montón de pasiones, es decir, de emociones que proceden de nuestros instintos. El egoísmo, por ejemplo, para algunos psicólogos es una forma de pasión, o puede llevarnos a pasiones violentas, como la ira, por ejemplo. Muchas veces uno es tentado por uno mismo. Muchas veces uno es tentado por el mundo, por el entorno, ¿no? Y aquí comparto con ustedes un texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Habría que hacer todo un video, es mucho el contenido escondido en estos versos de la primera carta de Juan, del capítulo 2, pero al menos, bueno, valga como ilustración de esta procedencia, de la tentación. Dice en el versículo 15 del capítulo 2, hermanos, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Material, claro, ¿no? Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La concupiscencia de la carne, el deseo de la carne, concupisco en latín es desear ardientemente algo, la concupiscencia de la carne, la tendencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero, y también sus concupiscencias, también sus deseos. ¿Ven? Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. San Pablo dirá a los corintios, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Y dirá Hebreos 11.1, hablará sobre las realidades, sobre la palabra que no se ve y que dio origen al mundo, diciendo, dice Carta a Hebreos, capítulo 11, versos 2 y 3, dice, de ahí comprendemos que todo lo que vemos procede de lo que no vemos, que es la palabra de Dios, es decir, que procede de Dios. Bueno, espero que estos versitos 15, 16 y 17 del capítulo 2 de la primera carta de Juan, en algún otro momento los podamos ver, pero bueno, por ahora valga para graficar esta procedencia que hay del mundo y para entender un poco más lo que es el mundo. Y también uno puede ser tentado por el demonio. No digo que uno tal vez pueda ser tentado, digo, bíblicamente tenemos dos casos, para mí son ejemplares para graficar el permiso que Dios le da al demonio para tentar. Y esto es algo importantísimo, porque el demonio no tiene ningún tipo de poder en sí mismo. Él no tiene poder. Para poder tentarnos, no es que se le escapa cuando Dios se da vuelta, entonces aparece el demonio, no.
para poder tentarnos o para poder probarnos, para poder probarnos duramente en la vida, el demonio necesita siempre el perdón, el permiso de Dios, siempre. Por eso encontramos en el libro de Job, en el capítulo, cuando comienza, capítulo 1, versículo 6 al 12, Job 1, 6 al 12, encontramos ese diálogo en la corte celestial, donde aparece Satanás y le pide permiso a Dios para tentar a Job, ese hombre justo. Y después volvemos a tener la escena en el capítulo 2 del versículo, Job, capítulo 2 del versículo 1 al 9. Allí se ven dos veces Dios permite que Satanás pruebe, que Satanás le haga daño físico, daño físico. Y, o sea, digo, no solamente en su salud, finalmente, que es lo que le termina produciendo, ¿no? Una enfermedad mortal, sino, digamos, mortal crónica, terrible. Ahí la podés leer, una úlcera maliciosa que termina casi pudriéndole todo el cuerpo y haciéndolo debilitar hasta la muerte, sino que también de bienes materiales, pérdida de bienes materiales, intervención. A ver, aclaro, catecismo, número 391, si no me equivoco, al 396. 391 al 396. Buscás por ahí, vas a encontrar la palabra, yo lo chequeé en latín, sí es obra, el demonio obra, puede obrar, no solamente tentar. Ojo, el demonio puede obrar. Tiene un obrar limitado, por supuesto, porque no alcanza su obrar. El obrar del demonio no alcanza para obstruir el plan de Dios en la historia. Pero sí puede encontrar en nosotros un muy buen aliado para ir entorpeciendo la propagación del reino de Dios. Pero es irreemplazable la lectura para la claridad del ser y el obrar del demonio, el número 391 al 395 del Catecismo de la Iglesia Católica. Si no tenés el catecismo, googlealo, pone Catecismo de la Iglesia Católica y te va a aparecer el sitio del Vaticano donde vas a poder consultar estos números. Ahora, vuelvo. ¿Puede el demonio probar? ¿Puede el demonio producir enfermedad, sufrimiento físico, pérdida de cosas? Incluso allí en el libro de Job aparece de personas con el permiso de Dios. Esto no lo entendemos muy bien, pero bueno, permanece, digamos, en el misterio de la palabra revelada, que todavía no tenemos interpretada plenamente y del todo, a pesar de que leo, investigo, estudio, no siempre los autores, me parece a mí, llegan a poder acercarse a este misterio de Dios, a este misterio revelado en la palabra, del modo adecuado, del modo más respetuoso y del modo más modesto. Entonces toman la palabra de Dios y a partir de ella sacan un montón de conjeturas que después terminan siendo temerarias, terminan siendo como especies de enunciados, de sentencias, de afirmaciones sobre Dios, en este caso sobre el diablo, que después no pueden sostenerse desde la misma palabra de Dios, porque tienen una interpretación así ligera. Bueno, el otro pasaje conocido es el pasaje de la última cena de Lucas 22, del 31 al 32, donde Jesús le dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás te reclamó, te pidió para zarandearlos, los pidió para... Ahí hay un juego entre singular y plural. Le habla Jesús a Simón, pero se usa el plural. En griego es muy bonita la manera en la que se comunica. Porque va a ser algo que, claro, después uno lee en Mateo 26, 56, que todos lo dejaron y huyeron, ¿no? Pero acá uno no entiende todavía porque está en la última cena, y aunque Jesús lo va a negar, aunque Pedro va a negar a Jesús y enseguida lo va a decir, acá Jesús le avisa que Satanás lo pidió. ¿A quién lo pidió? Se entiende, a Dios, a la luz de esto de Job que decía, le pide permiso a Dios para zamarrearlo como al trigo, para cribarlo como al trigo. Pero, y aquí dice Jesús,
pero yo recé por vos, yo oré por ti, pedí por ti, yo perdí por ti, para que tú cuando regreses, cuando vuelvas, cuando te recuperes, cuando seas restaurado, cuando vuelvas de esa prueba, confirmes en la fe a tus hermanos, para que vos seas el sostén, porque a veces en la fe es necesario que sea puesta a prueba, para que uno pueda sacar de ella o sacar de sí la mayor intención de querer seguir al Señor, ¿no? Bueno, entonces, estos 3 ejemplos para graficar cómo uno puede ser probado o tentado por uno mismo, desde el interior, desde la propia mundanidad o carnalidad, ¿no? O de las mismas pasiones. Uno puede ser probado por el mundo, ya vimos cómo, podemos enamorarnos de las cosas materiales, y claro, entonces esas cosas materiales después nos amenazan, ¿no? Con quitar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y uno puede ser tentado, puede ser probado, mejor dicho, por el demonio, según estos textos de Job y del Señor Jesús. Uno puede vivir conforme a cualquiera de estos caminos. Uno puede vivir conforme a la carne, uno puede vivir conforme al mundo, uno puede vivir conforme al demonio. A cada paso tenemos que tomar decisiones, muchas veces importantes. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones, más allá de las elecciones espontáneas que todo el tiempo no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos realizando. Pero hay decisiones, y la mayoría, a ver si puedo esta idea, que no tengo muy en este momento, que se me ha ido, si puedo hacértela comprender. Uno puede vivir conforme, decía, a uno, al mundo o al demonio. El tema es que uno tiene que tomar decisiones a cada paso. Y el tema es que hay decisiones que nos piden, nos exigen, nos demandan lo que tenemos dentro. ¿De qué estamos llenos? No quiero decir hechos, llenos. Nos lo piden. No nos damos cuenta nosotros, pero es algo inmediato. Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque hablamos conforme a lo que tenemos dentro. Bueno, hay muchas elecciones que las hacemos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Y esto es un problema. Porque empezamos diciendo que no hay demasiadas opciones. Si no escuchamos la palabra de Dios, o nos escuchamos a nosotros mismos, o escuchamos a los demás, o escuchamos al demonio. Por eso es necesario que en medio del anuncio de la resurrección, en medio del anuncio del Evangelio, en medio del anuncio del arrepentimiento para el perdón de los pecados, tratemos de discernir cuál es la guía, cuál es la voz que estamos escuchando. ¿A quién escuchamos? Si no escuchamos a Dios, que nosotros creemos que es lo mejor, al menos para aquellos que queremos seguir a Jesús, lógicamente. Lógicamente, no hay posibilidad que un discípulo de Jesús se escuche así, escuche a los demás o escuche al demonio. Un cristiano se caracteriza por escuchar la palabra de su Señor, por tener a Cristo por Señor y por tener a Dios como su dueño, como su Padre. Pecadores siempre, pero la obediencia a la palabra de Dios. Yo puedo pecar, caer una vez, 1000 veces, 7 veces cae el justo, pero 7 veces es levantado. Mas el impío, el malvado, el incrédulo, cae, dice, y queda tendido. Sin embargo, el Señor puede restaurarnos, puede levantarnos. Y es importante que nosotros nos hagamos ese reflejo de caer y levantarnos, caer y levantarnos, caer y levantarnos, porque así tenemos que estar.
preparados en caso de que caigamos, ¿no? No es que estoy motivándote a pecar y a caer, sino que en realidad sabemos que contamos que si caemos, al menos vamos a ser levantados seguramente. Es importante discernir ahora, para no discernir en el momento en el que tenemos que elegir, que a veces decidimos según la voz que primero aparece a la conciencia, porque además somos impacientes y además estamos en un mundo impulsivo que nos mueve y nos empuja a tomar decisiones rápido, y el demonio, aunque no es tonto, se aprovecha de eso. ¿Cómo hacemos entonces? El poder del demonio es limitado. El poder del demonio se lo concede uno. Decía el padre Jorge Bergoglio, decía: el demonio es un perro atado, si no te acercás no te muerde. Pero escuchen qué bonito esto que el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7 nos invita a considerar. Dice: por esto, está hablando de está hablando de todas las cosas malas que se producen cuando atendemos a nuestra mundanidad. Dice: por eso estén sujetos a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Por eso estén sujetos a Dios, resistan al diablo y huirá, se escapará, se irá para otro lado, se irá de ustedes. Y luego agrega: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios, a diferencia del diablo, respeta nuestra libertad y quiere que nosotros lo elijamos. Y quiere que nosotros decidamos escucharlo, porque quiere hablar con nosotros. El diablo no quiere hablar con nosotros. Hace de cuenta que quiere hablar, pero no. Quiere que hagamos lo que Él nos dice. Pero Dios no quiere que hagamos lo que Él nos dice de modo externo, porque eso no le sirve. Porque Dios es un Dios de amor. En cambio, el diablo es el padre del odio. Es un matahombres desde siempre. Por eso quisiera invitarte que tengamos en cuenta estas realidades y que podamos acercarnos un poco más a Dios, pero en este sentido, en el sentido fugativo, en el sentido de fuga, de fugarnos, de rajarnos del demonio. ¿Y cómo nos vamos a alejar del demonio? Aquí lo dice el apóstol: acercándonos a Dios. No hay otra. No hay demasiadas opciones, decíamos. Si no escuchamos la palabra de Dios, nos escuchamos a nosotros mismos, escuchamos a los demás o escuchamos al demonio. En materia de voz, de escucha y de seguimiento, ya sabemos. Podemos seguir a cualquiera de esos cuatro. Elegimos a quién queremos servir, ¿no? Yo creo que antiguamente creo que se enseñaban también como el origen de las tentaciones, o las fuentes de las tentaciones, Dios, carne y mundo, creo que era así, y en este caso coincide con mi esquemita. Pero terminemos con esta palabra. Te invito a que nos acerquemos a Dios, pero para pedirle discernimiento, para pedirle que nos afine el oído, del oído del corazón, para darnos cuenta cuántas de todas las cosas que se nos vienen a la mente, que pensamos, que creemos, que ratificamos, que aceptamos, son de nosotros, son de los demás, son del diablo o realmente son de Dios. ¿Y cuándo vamos a poder descubrir esto? Cuando nos acerquemos a la oración. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es una certeza de fe. Dios, si nosotros lo habilitamos, se va a acercar a nosotros, y como Él es luz, va a poner de manifiesto no solamente nuestro pecado, sino las posibilidades de pecado, las estructuras del pecado, el carácter de pecado que tenemos nosotros, las cosas pecaminosas que hay en nuestro carácter, para que podamos empezar a cambiarlas.
Bueno, espero haber sido algo un poco claro y pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.